a su matria, a la criadora, a la educadora o al concepto de ser madre. O como también puede ser que el aborto generalmente cuando ocurre en la salud mapuche es algo espontáneo que no se puede evitar, pero siempre se defiende la vida. Y la mujer, como te decía anteriormente, no va a dejar de ser mujer si no es madre. Pero siempre es en pro de la vida. No sé si me explico. ¿Sí? Hoy en día se está trabajando esto de tomar decisiones. No necesito una ley para tomar decisiones, pero sí necesito leyes para defender mis decisiones. Estaba ella. ¿Yo? Sí, que era lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, bien. Ya. Lo primero que quiero decir es que agradezco al ponente porque nos amplía mucho la mirada y que me quedo con muchas ganas de que pudiéramos seguir conversando. Me gustaría preguntarle a Nelson, me gustó mucho tu presentación, las demás también, pero me gustó tu presentación y te pregunto, ¿cómo piensas tú que esta propuesta podría tener una bajada en la educación filosófica? Cuando uno piensa, y recuerdo en ese momento a Cristian Martin cuando hace una lectura y habla del juego en Chile. Los niños chilenos juegan muchísimo menos que todos los niños en América Latina. Los adultos ni hablar, nos olvidamos del juego ya hace mucho rato. Y cuando tú dijiste esta frase, no sé si la citaste con besos y no con razones. Cuando Quevedo. Ya. Cuando él habla, Martín habla del juego, dice, y termina el programa diciendo entonces, juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. Me gustaría preguntarte, porque si igual siento que todavía, independiente de este discurso, estamos tan atrapados todavía, es decir, ¿cómo? Porque el coloquio dice la posibilidad de evitar eventos en contexto, o sea, si lo contextualizamos más a nuestras prácticas, ¿qué posibilidad tiene real? La amorosidad, el juego, todo eso que está en el espacio puro, ¿no? De que habite, nos habite y habite en nuestras aulas, nuestros espacios. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? De eso voy a hablar. La primera parte yo diría que no es un problema solo de la filosofía. Sí, ahora, sí, de los profesores de filosofía tenemos que hacernos cuestión de aquello, pero los de teología no. Sí, tío de amor, parece. Y por ahí va un tema importante. De hecho, von Balthasar dice que lo único digno de fe es el eros. Es una reflexión estética a propósito de la experiencia amorosa del Dios que nace en un pesebre. ¿Cómo no obligarse con eso? Pero parece que eso es puro discurso. Y también los filósofos, los profesores de filosofía tenemos también ese desafío. Es indudable que lo que hay que discutir es cómo leer y es cómo jugar. O sea, definitivamente es cómo aprender a mirar la vida. Y el aprender a mirar la vida tiene que ver con, ¿no es cierto?, con nuestro tiempo, con nuestra historia, es reconocer lo que definitivamente también nos enseñó Occidente. O sea, que cuando hablamos de vivencia, bueno, ¿qué vamos a entender por vivencia? ¿No es cierto? ¿Qué es nuestra vida? El Kuch tiene una conferencia, ¿no es cierto?, con los estudiantes en Buenos Aires y él advierte mucho más concretamente. O sea, está bueno del ser y el no ser. ¿Sí? Pensemos en cómo vivir. Pensemos en cómo vivir. Y te insisto, no creo que sea un tema solo de filosofía o de teología, es un tema de educación completa, es un tema curricular. Hay dispositivos curriculares que hoy día tenemos todavía desde la dictadura y nadie lo ha cambiado. Han hecho reformas y nadie ha cambiado la bibliografía. Y seguimos leyendo sobre eso. Hoy día, por ejemplo, me dicen el currículum de castellano, el otro día revisaba y veía algunos séptimos, octavos básicos, por ejemplo, una literatura de terror. Pobre cabro chico.
O sea, para mí, soy viejo, ya quiero leer otras cosas. Sentirlas también, ¿no? Y yo diría, lo último tiene que ver con, yo no sé cómo Barker lee el tema del logos no está, es necesario que haya logos. Sí, evidente. ¿Ya? Y obviamente yo por eso hago es como, no sé si metafóricamente uno dice logos olvidados de sí, tratando de que estar en fuga al pensar, ¿no es cierto?, significa de algún modo habernos olvidado de pensar en lo que tenemos que pensar, que es la vida. Jugamos más, ¿no es cierto?, a pensar más que a jugar. Y el discernimiento se nos escapa el discernimiento por una condición también cultural de habernos vuelto insensibles a eso que pensamos y a eso que sentimos. O sea, cuesta hablar de eso, cuesta decir eso. No sé si responde, pero es lo que siento. Logo sintiente. Gracias por preguntar. Sí, bueno, se agradece por supuesto las tres presentaciones que nos dan una mirada bastante amplia, ¿cierto?, respecto al tema y muy interesante. Al profesor Rodríguez, que me pidió que le preguntara. Lo que pasa es que yo te había escuchado, Nelson, a propósito de tu investigación doctoral, el tema de la estética del ambiente cotidiano, ¿cierto? Entonces, como el tema de la corporalidad, claro, se expresa cotidianamente, pero también el desafío pedagógico, un poco lo que estabas planteando, ¿cierto?, pero de educar también la corporalidad, porque vamos a ver que tiene cierta, anatomía y cosas por el estilo, pero eso no es educar la corporalidad, porque finalmente, como dices tú, con un ideal ilustrado también educamos el pensamiento lógico-matemático, de hecho es lo que más vale en todo el ámbito educativo, pero si es posible desde la cotidianidad, ¿cierto?, que hay una estética ahí, y sobre todo a los 14, 15 años el tema erótico, ¿cierto?, es como más bullante, se puede hacer un tema, una pedagogía, ¿no?, desde ese, porque es una estética cotidiana. Profesor. Hay una mujer muy interesante, hay muchas, pero particularmente una que me llama la atención, que se llama Katia Mandoki, es mexicana. Ella inspiraba un poco en la lectura de John Dewey, de arte. Ella hace más, inclusive trata de diferenciar, a pesar de que después termina diciendo que no existe ninguna diferencia entre semiótica y hermenéutica, pero termina hablando de una pedagogía amorosa. Y da gestos concretos, por ejemplo, el tocarse. Y busca en algunas comunidades mexicanas de cómo la importancia de abrazarse, de tocarse, era una importancia de suma relevancia, digamos, en la constitución de la comunidad, por ejemplo. Hay otro elemento que para mí es importante también, como distinguiendo en nuestros ancestros, por ejemplo, los Selkman, nunca hablaron de educación, por ejemplo, sentar a los cabros chicos como lo sientan acá, ¿no es cierto?, desde siglos A, sino que la educación era en el viaje, en el traslado. Y los asentamientos de Selkman son para la convivencia. O sea, imagínense nosotros hoy día contemporáneamente más o menos sería subirnos a la micro y educarnos, pero hablarnos, ¿ya? Hablar. No como de repente hay personas que usan esa. Hablar, conocer, simpatizar, querer. Mandoki también habla de cómo hoy día se construye, por ejemplo, ella hace toda una reflexión sobre cómo comemos. Las comidas no tienen color, las comidas sí tienen color, las comidas sí tienen aroma. Hoy día los cabros chicos, ¿cómo comen? En 30 minutos tienen que comer. Y aquí hay una distinción también que es muy potente para nosotros. Hoy día en los colegios pobres, si la ley, que es lo único que dice la ley, que por un alumno, 1 metro cuadrado, ninguno de los colegios de la zona sur lo cumple. Ninguno. ¿Cuántos árboles hay por cada niño? No hay. Puro cemento. Y son todos cuadrados, son todas salas cuadradas. No hay espacios de divagación, no hay espacios donde uno pueda encontrarse. ¿Hay un espacio para comer? No hay espacio para comer. Está el casino,
Están los espacios, nuevamente los espacios rectangulares, los espacios cuadrados, no hay mesas redondas, no existe el encuentro. Por ejemplo, que sí existe en los Selman, que sí existe, creo, también en el sector de la cultura mapuche, que no. La educación circular. La educación circular. La El UCA, feminismo. por ejemplo. ¿No? Hay que empezar a trabajar Entonces, horizontalmente, romper la verticalidad. claro. Entonces nosotros seguimos anclados, por ejemplo, a propósito de verticalidad, en la lectura del maestro, en la lectura del grado, en la lectura del protocolo, digamos, ¿qué? Muy occidental. No podemos hablar, definitivamente no podemos hablar. Eso no puede Tomarse la presentarse. palabra. Claro. Imagínate, tomarse la palabra. Bueno, Ralph, No, toma se la ha palabra. respondido, se ha respondido. Sí, se respondió, ya no sé qué tomar la palabra. A ver, Mario. Sí, bueno, agradezco las tres posiciones. A Nelson, una pregunta, tal vez digo, como propuesta, el poetizar la cultura, es decir, de no tanto logos, no tanto leer autores de la ilustración, sino más bien literatos, poetas, poetizar la cultura, me hablaba por ahí Richard Rorty, ¿no? A propósito de la decadencia de la modernidad, ¿no? Uno de los dardos lanza hacia demasiado centrado sobre el logo. Entonces, una de las propuestas por las cuales la escuela es leer a más literatos que a científicos o a filósofos centrados sobre la antología, sobre el ser. ¿No te parece interesante, digamos, una propuesta? A mí me parece interesante, ¿no? Quiero escucharte qué piensas tú por un currículum, digamos, que se centre más por una apuesta de educar la sensibilidad. Y la sensibilidad de suyo viene potenciada por la literatura más que por currículum demasiado centrados en un paradigma conductivo, digamos. Te agradezco con todas las preguntas, pero un poco lo que he dicho tiene que ver con sentir lo que, o sentir Sí. mucho lo que tú estás diciendo. Yo creo que sí hay que tener cuidado en eso también. Yo comparto con Rorty y otros autores más que hablan sobre cómo volver a la literatura, volver a la poesía. De hecho, a mí me gusta más el Rorty que habla, dice que hay que valorar todos estos movimientos que están ahora.